اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En esta clase vamos a hablar de cuáles son los criterios o los referentes que tenemos que tener en cuenta como una guía para poder lograr conseguir una historia verídica, fidedigna y correcta del profeta. Es decir, que vamos a ver cuáles son las normas que necesitamos tener en cuenta al momento de poder tomar parte de la historia como correcta o incorrecta. O sea, cuál es el criterio de validez de esos textos que pueden servirnos como fuente o como inspiración, digamos, para entender la historia o para interpretar la historia, o directamente tomarla como un texto más que puede ser, mentira, que puede ser falso, que puede ser puesto por conveniencia, por interés, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertos criterios que ahora, viendo uno a uno estas normas, vamos a poder entender de qué forma el historiador tiene estas herramientas para poder tomar aquello que le sirve y aquello que no le sirve, y para poder construir la sira del profeta para, tener este referente de validez. Lo primero tiene que ser el estudio que se hace de los narradores de la historia, es decir, al igual que en la ciencia del hadith, cuando nos llega una narración del profeta, que como diciendo, por ejemplo, el profeta dijo tal cosa, hay una cadena de narradores que a través de esta cadena nos llega la narración a nosotros. Supongamos que el profeta realiza una acción determinada y hay un grupo de personas que vieron esa acción. Ese grupo, por ejemplo, tiene una persona que le dijo a su hijo que vio al profeta hacer tal cosa. Su hijo se lo contó a su amigo a su esposa, la esposa, por ejemplo, al panadero, el panadero al cliente, el cliente así, hasta llegar a, la fuente que nosotros tenemos, que puede ser el autor de un libro, puede ser un sabio, puede ser cualquier tipo, de fuente que nos haya llegado la narración. Entonces, en esa cadena de narración del profeta, del suceso ese, o de algo que dijo el profeta, o algo que hizo el profeta, tenemos que hacer un estudio de los narradores, ver si los narradores tenían, mentían o no mentían, eran veraces o no eran veraces, era gente que seguía sus propios intereses y sus propios deseos o no, era gente que podía, por ejemplo, alguien pagarle para mentir, como suele ocurrir, por ejemplo, en muchos medios de comunicación. Muchos medios de comunicación sabemos, por ejemplo, que están pagados por el enemigo para hablar mal de uno, por ejemplo. Hay muchos medios de comunicación que le da lo mismo estar con una línea o con otra, lo importante es quién paga más. Del mismo modo los seres humanos, o sea, es una especie de ejemplo claro hoy en día en nuestra sociedad, son los medios de comunicación. Hay quien es veraz, hay quien miente, hay quien lo hace por intereses, por deseo, por dinero, por poder, etcétera, etcétera. Del mismo modo las personas. Entonces, lo primero es el estudio que se hace de la situación, del estado, de la vida de los narradores del hadith o de las, estas narraciones históricas. Está muy claro que la persona que uno estudia su vida sabe que era mentiroso, entonces no se puede tomar la narración de él. Sabe que esta persona, por ejemplo, no era creyente y le da lo mismo decir la verdad que la mentira, no se puede tomar la narración de él. Y así sucesivamente se hace con cada uno de estas cuestiones. Lo mismo tiene que ver también el tema de los intereses políticos, los intereses económicos, religiosos. Quizás muchas veces había, por ejemplo, incrédulos que se metían al Islam solamente para empezar a mentir y a inventar cosas. Había hipócritas, por ejemplo, que se hacían pasar por creyentes y musulmanes para poder tergiversar cuestiones del Islam, etcétera, etcétera. Lo segundo tiene que ver con esta armonía que tiene que existir entre la narración, el texto de la narración y las características de la persona. Por ejemplo, cuestiones que nosotros ya racionalmente hemos logrado llegar a una conclusión determinada sobre la persona del profeta. Es imposible que un texto me venga a cambiar ahora esa convicción. Como por ejemplo el tema de la infalibilidad. Por ejemplo, para nosotros el tema de la infalibilidad de los profetas es algo que racionalmente nos ha, convencido de que es así. Los profetas eran infalibles. Entonces imaginemos que ven un texto, por ejemplo, como ocurre muchas veces con los evangelios. Aparece un texto en donde se adjudica a un profeta, por ejemplo, fornicación, o por ejemplo, embriaguez,
está muy claro que para nosotros eso se le pone una X y dice esto se rechaza. ¿Por qué? Porque va en contra, el contenido de la narración o del texto va en contra de lo que como características tenemos de la personalidad y que ya nos ha sido probado y argumentado racionalmente. O sea, ya tenemos la razón o la prueba o el argumento contundente, digamos, irrefutable de cierta característica. Cuando la narración, rechaza esas características o está contrario o tiene un conflicto o una contradicción con esas características, entonces no se acepta. Lo otro es lo mismo, se hace en vez de hacerlo con la personalidad o con las características de la persona, exponer el texto o la narración al Corán, como dice el imam, el profeta, dice, takthuru lakum al-ahadith ba'di, dice, serán muchos los hadices, las narraciones que se narren después de mí, fa idha ruwiya lakum anni hadith fa'ruduhu ala kitab Allah, dice, si alguien dice que yo escuché al profeta decir tal cosa, entonces expongan esa narración al libro de Dios, fa ma wafaqa kitab Allah faqbaluh, dice, aquello que está de acuerdo y conforme con el libro de Dios, acéptenlo, wa ma khalafa farudduh, dice, aquello que esté en contra, entonces tírenlo. O el imam Sadiq dice, ma lam yuwafiq min al-hadith al-Qur'an fahuwa zukhruf, dice, aquello que del hadith que no está conforme con el Corán, entonces es algo que no sirve. Lo otro es lo que no tenga contradicción o conflicto las mismas narraciones. Por ejemplo, que tal narración me diga que el profeta nació, supongamos, en Meca, y otra narración me diga que no, nació, por ejemplo, en Basra. Es obvio que hay una contradicción. O que una narración me diga el imam Ali nació en la Kaaba, y otra me dice, no, el imam Ali nació, por ejemplo, en Irak. Son contradictorios. Entonces tenemos que tomar aquellas narraciones que no tienen contradicción entre ellas, o sea, que no hay otra narración que la contradice como para poder tomarla. Lo otro tiene que ver que no sea contrario a algo que puede ser comprobado normalmente, digamos, nosotros diríamos en nuestro idioma científicamente, o por los sentidos, o por la cultura de una zona determinada. Por ejemplo, nosotros sabemos que yo vivo en Qom y Teherán está al norte de Qom, eso se sabe, todo el mundo lo sabe, y uno no hace falta, digamos, tampoco ser tan inteligente. Toma cualquier taxi y le dice, bueno, al norte vamos y pasa por Teherán, es obvio. El que viene de Teherán, cuando viene para Qom, viene al sur de Teherán, está claro también. Entonces, eso es algo que no hace falta, digamos, ningún tipo de narración. Ahora, si encontramos una narración que dice lo contrario, por ejemplo, no, Qom está al norte de Teherán, que es lo contrario de lo que uno está acostumbrado a vivir, entonces ya sabe que eso no puede ser aceptado. Lo otro, que no esté en contra de, digamos, el juicio del aql, del intelecto, o específicamente lo que llamamos los axiomas. O sea, hay cosas que uno ya naturalmente, por naturaleza ya lo sabe, porque es un axioma, porque es un conocimiento casi, digamos, innato, porque es algo que todo el mundo lo sabe, como por ejemplo que el cielo está arriba de nuestra cabeza. No hace falta tampoco, digamos. Eso ya es un axioma, digamos, científico. Eso. Ahora que venga una narración y digo, bueno, ahora les narro que en la historia que el cielo está debajo de la tierra. Ya uno sabe que eso no se acepta. Lo otro tiene que ser que no esté en contra de las realidades o de las teorías o de las normas de la ciencia. Como que muchas veces, por ejemplo, la ciencia ha llegado a un descubrimiento y eso se transforma en una teoría, una ley. Después viene una narración histórica que dice, no, el agua, por ejemplo, cuando llega a 30 grados hierve. Eso uno lo ve, se da cuenta que eso es una gran mentira. O históricamente dicen, no, bueno, históricamente una época 2 más 2 era 3 en vez de 4. Eso sabemos que es una mentira, no se puede tomar como un texto, una digamos, narración histórica. Lo otro es que no haya contradicción con lo que ya es un axioma, digamos, una cosa conocida históricamente. O sea, hay cuestiones que en la historia ya son ley. Por ejemplo, en toda la historia de las religiones aparece que Adán y Eva son los primeros hombres, la primera pareja, digamos, del ser humano, y de ahí nacen todos los demás. Ahora que venga, por ejemplo, una historia y que diga, no, bueno, en la historia se cuenta que antes de Adán y Eva había otra persona que se llamaba fulanito. Ya sabemos que eso no es correcto. Y lo otro, que esté en contra de aquello que es una sentencia o un juicio del intelecto o de la naturaleza primigenia del ser humano. Aquello que ya uno sabe por naturaleza o por digamos, argumento racional, aunque sea natural. Por ejemplo, como dijimos antes, el tema de la infalibilidad de los profetas, que ya uno eso lo sabe por razón, y dentro del Islam es algo, digamos, como decir 2 más 2 es 4.
Esas son entonces las 9 normas o los 9 criterios para adoptar esa narración como fidedigna y verdadera y que nos pueda ayudar a construir la sira del profeta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.